42 minutos de la hora 14, seguimos compartiendo con todos ustedes en este espacio informativo, espacio de jueves, ya estamos con entrevistas, así que señora, señor, esté atento porque vamos a compartir un espacio sumamente educativo para todos nosotros, hablar acerca de la salud visual, principalmente uno de los tópicos, el estrabismo, pero antes que nada le agradecemos la presencia a nuestra invitada, quien se hizo un espacio en medio de toda la agenda de consultas con todos sus pacientes para poder estar con nosotros en esta tarde. Ya nos acompaña la doctora Cirila de Ruiz Díaz. Ella es oftalmóloga infantil, también especialista en estrabismo y ortóptica. En este sentido, bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar contigo en esta tarde. El placer es nuestro, doctora, porque nosotros vamos a aprender con usted, vamos a saber muchas cosas que no sabíamos, a despejar dudas. Así que antes que nada, si bien usted tiene tanto que contarnos y vamos a tratar de, como se dice, sintetizar y que la gente pueda saber un poquito de cada cosa. Vamos a desprendernos del tema estrabismo porque, como usted bien lo mencionó antes de la entrevista, de ahí se desprenden un montón de situaciones. Así que, doctora, antes que nada, ¿qué es el estrabismo y por qué se produce? Bueno, el estrabismo, como ustedes saben, o como ustedes conocen normalmente, como el ojo desviado, es una pérdida del paralelismo de los ojos, ya sea para afuera, para adentro, para arriba, y ocurre en forma intermitente o permanente. Eso depende, ¿verdad? No sé si estoy bien en la cámara donde estoy mirando. Súper bien, bueno. doctora. Perdón. Bueno, como les decía, el estrabismo en la mayor parte es congénita. El niño nace con su estrabismo, pero a veces, muy pocas veces, es ya desde el momento del nacimiento ya aparecen los signos y síntomas. Generalmente pasa unos meses porque el niño recién nacido se pasa el tiempo durmiendo, se despierta, toma, se alimenta y vuelve a dormir. Entonces es muy difícil que la mamá, y si es primeriza peor todavía, que detecte que el niño está desviando permanentemente. Pero ya a los 6 meses el niño ya tiene su desvío permanente en caso de que sea un estrabismo congénito. ¿Por qué entonces? Algo que marqué un poco para la recomendación del final, voy a insistir acá. ¿Por qué es importante el control del niño de recién nacido? No hace falta que sea el primer día o el segundo día, como a veces algunas mamás primerizas se apresuran, se van al consultorio con el bebé que todavía no puede abrir el ojo para que se le haga un control. No, pero que sea, por ejemplo, si un niño nació de término, padres sanos, sin ningún inconveniente en el parto, en el embarazo, dentro del primer mes, con que se acerquen, mismo el pediatra, hoy en día los pediatras colaboran muchísimo en ese sentido, en que reciben a un niño, si el niño no tiene antecedentes de prematurez, de bajo peso, de internación en incubadora, entonces generalmente ya les orientan para el control del fondo de ojo y el control visual completo, ¿verdad? Entonces, lo primero yo diría, en el primer mes, si no hay antecedentes, entonces hacer el control. Si no, en el 6º mes, sí o sí, porque a partir del 6º mes uno ya puede, los padres en la casa, la familia, los amigos ya pueden detectar los signos de desvío, ¿verdad? Y ya es interesante que se comience el tratamiento en esa época. ¿Por qué? Por las consecuencias que trae el desvío. No es solamente estético. El desvío de los ojos no nos preocupamos por ser un problema estético, sino que un problema fisiológico. Un ojo que pierde su paralelismo es un ojo que no se usa. El cerebro anula la imagen del ojo torcido porque si no el niño no va a saber dónde mirar, si va a mirar con el ojo que está recto o con el ojo que está desviado. Entonces ahí entra a funcionar un fenómeno cerebral que se llama neutralización. El cerebro neutraliza, elimina la imagen torcida y el niño se maneja con un solo ojo. Entonces, más pasa el tiempo que ese ojito desviado no se usa, más pasa el tiempo para la recuperación de ese ojo después. Entonces, si uno detecta un estrabismo, hay que consultar inmediatamente y el tratamiento se inicia inmediatamente. ¿Cuál puede ser el tratamiento? Muchísimo, porque la gente también tiene miedo de que porque consultan le van a decir, sí, hay que operarle, ¿verdad? El temor de los papás es,
y se va a operar. ¿Y cuándo se tiene que operar? No, hay estrabismos y estrabismos. Están los estrabismos que son puramente quirúrgicos, que sí, que tienen el ojo desviado, se los prepara, no es que nacen, tienen el ojo desviado y ya directamente van a cirugía. Hay que preparar al ojito. Generalmente hacemos oclusiones de ojo, en otros casos le ponemos lentes, mientras tanto, hasta que lleguemos a una edad. En mi caso, yo suelo operar alrededor de los 18 meses, en la edad ya en que los musculitos ya están bien, controlan, ya conocen los movimientos oculares en todas las posiciones y podemos medir bien esos desvíos. Hay gente que operan más temprano, pero no es mi caso, ¿verdad? Y para mí, con los años de experiencia que tengo, 46 y pico de años, entonces a mí me funciona muy bien el verla al niño al preparar el estrabismo y después operarlo. Eso es en caso de los estrabismos quirúrgicos. Hay otro grupo de estrabismos que se llaman estrabismos acomodativos, que son niños que comienzan a desviar el ojo alrededor de la edad escolar. Son niños que nacieron bien, pasaron bien su preescolar y en la primaria comienzan a desviar bruscamente. En esos casos se les dilata la pupila, se les hace el estudio refractivo y encontramos que tienen una hipermetropía alta. Se les pone la corrección óptica y ese estrabismo se corrige totalmente y no necesitan cirugía. Lamentablemente, esos casos, como no necesitan cirugía, tienen que vivir muchísimos años con lente, porque se sacan el anteojo y el ojo desvía, porque depende solamente de la corrección óptica. Ah, doctora, y le consulto, hay tantas cosas que le quiero preguntar, pero no le quiero casi interrumpir en este sentido. Le consulto, primeramente, ¿cuándo el estrabismo es grave y necesita directamente la intervención quirúrgica? Ese por un lado. Por otro lado, en cuanto a la corrección para estrabismo netamente se puede hacer con gafas, las aéreas, o se puede utilizar lentes de contacto. Bueno, tu primera pregunta con respecto a la urgencia. Urgencia en cirugía no hay, así urgencia, digamos, con que el niño preparado, el niño que consulta temprano y se lo prepara bien, el año y medio, los 18 meses es una edad prudencial. Pero si de repente me viene un niño con 4 años, con primera consulta, entonces tengo que prepararlo y se opera a los 5 o 6 años. O sea que no es una cirugía urgente en el sentido de tiempo, ¿verdad? Sino que de preparación y que esté en condiciones. Con respecto al tratamiento de lentes aéreas, en los niños chiquitos, en los casos que son puramente acomodativos, en que tienen que usar solamente gafas, nosotros, yo por lo menos, trato con anteojos todo lo que se pueda en la infancia. Pero si esa paciente llega a la adolescencia y sigue con su hipermetropía, y su corrección, necesita seguir con la corrección, allí ya les pongo lentes de contacto. Generalmente mi edad ideal es 13, 14 años. ¿Por qué? Porque las chicas sobre todo ya me piden porque ya tienen fiesta, la fiesta ya va a cumplir 15 años, entonces ya se están preparando y me parece una edad prudencial en que la paciente sabe cuidar, conoce las reglas del juego, ¿verdad? La higiene, el no dormir con los lentes de contacto y todas esas cosas. A mí me parece que recién a esa edad uno puede manejar bien las lentes de contacto y se manejan bien. Hay casos excepcionales. Por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen menos 20 de miopía, chiquitas. Tengo pacientes chiquitas con menos 20, menos 23 de miopía y en esos casos sí debutamos para que el niño empiece a ver porque vienen sin ningún grado de visión, ¿verdad? Entonces sí tratamos de ponerles lentes de contacto ya desde chiquita, pero son excepcionales, sí. ¿Y qué pasa en el caso de la adultez, doctora? De repente, si yo me voy a tu consultorio y de repente me voy por ese caso, ¿cuál sería? O sea, ¿yo podría ser tratada? Sí, a cualquier edad. Ahora, hace 3 semanas, una de mis últimas cirugías adultas fue una señora de 52 años. Sí, yo hago estrabismo en todas las edades. Soy oftalmopediatra, pero como dicen algunos colegas pediatras, somos pediatra
adolescentes, adultos ya, porque nuestros pacientes crecen y siguen con nosotros, ¿verdad? A cualquier edad, mamita. Vos te vas al consultorio, te hacemos un chequeo completo, vemos primera cosa tu agudeza visual. Si tenés una buena visión, ya tenemos un 50% ganado, ¿verdad? Y si no, primero tu corrección óptica y vemos si con los lentes cuánto puede mejorar. ¿Qué es lo que se opera en los adultos? Se opera el desvío que queda que no corrige el anteojo, porque primero intentamos con anteojo, ¿verdad? Le ponemos los lentes al paciente, el paciente ve bien, pero si sigue estando un pequeño grado de desvío, eso es lo que se corrige con cirugía. Hay pacientes que ya no necesitan, uno le pone las lentes correctoras y corrigen totalmente. Pero hay un tercer grupo de estrabismo que se llama los mixtos, los que son parcialmente acomodativos. Estos son pacientes que nacen con estrabismo, necesitan una corrección alta, le ponemos su corrección de hipermetropía o astigmatismo, corrigen un 50% de su desvío, pero hay un 50% que persiste. Y en ese caso sí planteamos la cirugía, ya, eso sí ya puede hacerse inmediatamente, porque el lente nos corrige todo lo que puede corregir. Ya no puede corregir más, queda un ángulo de desvío y eso es lo que nosotros llevamos a cirugía y quedan impecables. Seguro, doctora, por supuesto. Y en este sentido, para las personas que no son candidatas para la cirugía y se pueden corregir con, obviamente, los ejercicios También. y los métodos que ustedes utilizan, más o menos, yo sé que cada persona es un mundo distinto, pero ¿cuál es el parámetro de tiempo que se maneja para poder realizar el tratamiento? Bueno, cuando se trata de estrabismos de niños pequeños, el estrabismo resulta un poquito prolongado. ¿Por qué? Porque son niños pequeños, colaboran poco, tenemos que hacerle un seguimiento, como les digo, por lo menos 18 meses en caso de que sean estrabismos, porque el niño va acomodando, en la medida en que va creciendo, va adoptando mejor posición de sus ojitos, de los músculos oculares. Entonces nos vamos estudiando un estrabismo que de recién nacido tiene un ángulo enorme, de repente a los 6 meses van como mejorando un poquitito, entonces nos vamos calculando, vamos haciendo las oclusiones, vamos usando los anteojos, el niño ya a los 3 años controlamos la agudeza visual, vemos qué visión tiene, si el niño tiene buena visión a ambos ojos ya no necesitamos hacer oclusión. Entonces una edad ideal para operar en los niños es 18 meses a 2 años. Y si son niños grandes o adolescentes, se los prepara y ya directamente podemos ir a cirugía. En ese caso el tratamiento es más corto, porque ya vienen, colaboran, y generalmente si vienen más grandes son pacientes ya que tienen un componente acomodativo, un componente de lente muy fuerte. Le corregimos, le ponemos la corrección óptica y mejoran inmediatamente. Qué gusto, doctora, escuchar. Nos estás enseñando, nos estás instruyendo en este espacio. Bueno, hay muchos papis también que están del otro lado mirando y atendiendo, escuchando todas las recomendaciones. Y en este sentido, como usted mencionó, que puede ser en algunos casos hereditario. Sí. Por otro lado, el estrabismo se puede producir por factores externos que no sean precisamente hereditarios. Sí, existe. Realmente no son hereditarios, pero sí hay un factor inmunológico, digamos, un factor componente, un factor genético, ¿verdad? Porque de repente uno tiene una familia, padres y madres sanos y 3 hijos. Yo tengo una familia que el papá y la mamá son sanos y los 3 hijos tuvieron estrabismo y yo les operé a los 3 chicos. En cambio hay otros padres que tienen estrabismo, me dicen yo fui estrábico o yo soy estrábico, me operé o no me operé, y tienen hijos sanos. O sea, el factor genético juega un rol, pero no es preponderante, ¿verdad? En cuanto a tu pregunta de si no precisamente son genéticos, los estrabismos secundarios, por ejemplo, a traumatismos. Hay personas, chicos, que tienen un traumatismo y hacen después un estrabismo que se llama paralítico. Se produce la parálisis del nervio, del músculo, de uno de los músculos o 2 de los músculos y quedan con un estrabismo paralítico. Ese es otro tipo, es todo un rango de desvíos que tienen un tratamiento especial porque realmente las técnicas son diferentes. No es un estrabismo común en el que podemos operar y
sabemos lo que esperamos, el resultado tenemos a la vista. En cambio, cuando es un estrabismo paralítico, ¿qué es lo que buscamos? Por lo menos enderezarle al paciente el ojito, pero sabemos que como el músculo, el nervio está paralizado por el traumatismo, ya no va a tener movimientos normales. Entiendo, doctora. Pero algo es algo, porque realmente para la estética, para la gente grande, verse con un ojo desviado por parálisis, por un traumatismo o por una enfermedad, por ejemplo, las enfermedades endocrinas, por ejemplo, una diabetes puede producir un desvío, una enfermedad tiroidea puede producir un desvío, o un o sea, hay muchas enfermedades de origen general, de orden general, que producen. También están últimamente muy en boga el tratamiento de los niños que tienen leucemia, por ejemplo. Los chicos que hacen quimioterapia por leucemia hacen un estrabismo transitorio que hay que tener mucho cuidado porque hay gente que no conoce mucho el historial. A veces a la gente no le gusta tomarse el tiempo, digo, los médicos, no les gusta tomarse el tiempo de hacer un historial completo y sin saber que hay un antecedente de quimioterapia, por ejemplo, directamente ven un ojo desviado y ya proponen cirugía. Mientras que estos tipos de estrabismos que aparecen transitoriamente, pasa un tiempo, terminan su tratamiento y solamente con un tratamiento oclusivo nos vamos manteniendo la visión de ese ojo. Termina la quimioterapia y desaparece el desvío. Totalmente, en este sentido tantas cosas se desprenden, o sea, iniciamos con el estrabismo, pero tiene muchísimas ramificaciones, doctora. ¿Qué otra información más nos podés entregar que se desprende directamente, que afecte, claro, nuestra salud visual y se desprenda del estrabismo? Otra cosa que es muy importante tener en cuenta, que el estrabismo, como lo que uno opera realmente es la parte muscular, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Preparamos al ojo, el ojo tiene que estar con buena visión, colocamos al ojo en el lugar que corresponde, ¿verdad? Y hay que hacer un seguimiento. Hay que hacer, porque la gente cree que se opera y ya está, como una cirugía plástica, ¿verdad? Que se hace una cirugía de alguna parte y termina. No. En el estrabismo, como se trata de ojos, y los ojos son órganos móviles que están en permanente y más ahora con la tecnología. Eso es terrible para los ojitos, doctora, y más de los niños. Por favor, si nos puede ejemplificar lo que sí y lo que no, por favor, y la cantidad de tiempo que se le tiene que exponer la criatura y las distancias. Eso es mi preocupación. ¿Por qué? Porque realmente los padres parece que no llegan a comprender el grado de la magnitud de las consecuencias que tiene el uso de un niño menor, por ejemplo, del celular. Porque la televisión, por ejemplo, yo les digo, no, podés mirar lo que vos quieras, bien sentadito, derechito, a cierta distancia. La televisión es una pantalla grande, hay cierta distancia, los ojitos están en paralelo y podemos mirar una hora, los niñitos, yo les digo tantos dibujitos, podés mirar de mañana, cortar, después podés mirarte. Pero el celular es algo que yo les prohíbo, pero terminantemente. Yo siempre les digo, ¿quieres curarte? Sí. ¿Quieres dejar tus lentes? Sí. Entonces me vas a hacer dos cosas, me vas a usar bien tus lentes y no vas a tocar el celular. A mí me vienen niños en el consultorio que vienen con tic, me dicen, tiene un tic nervioso, no sé por qué, doctora. No es un tic nervioso, es un parpadeo que tiene el niño o el adolescente, que son los que están usando mucho celular, vienen con un tic, dicen, pero es más bien un parpadeo que es reaccionario ¿a qué? A una diplopia. ¿Qué es la diplopia? Es la visión doble. Cuando hay un pequeño desvío, una pequeña pérdida del paralelismo, ya sea un ojito que se va hacia afuera, un ojito que entra hacia adentro, por el cansancio con el celular o la tablet, el ojo, ¿qué hace? Busca, los músculos del ojo buscan descansar. ¿Y qué pasa? Se desvía. Si ustedes miran una persona, un niño, un adolescente que está en posición de sueño, están dormidos, uno va a ver que el ojito se encuentra en posición de exoforia, o sea, hacia afuera. Y esa es la posición de reposo. De modo que el ojito, cansado por esta posición de excesiva convergencia, el ojo se va. Y al desviarse, rápidamente el niño percibe una visión borrosa y empiezan a parpadear como diciendo,
¿Qué pasa con mi ojo? Me molesta. Algunos vienen directamente cerrando el ojo y me dicen, si yo abro, veo dos mamás, veo dos papás. Eso ya son casos graves que generalmente ya casi les puedo decir que van directo a cirugía, porque ya son desvíos permanentes. Entiendo, doctora. ¿Y cuál sería la distancia prudencial? Bueno, los niños, como usted dijo, mejor que no utilicen, papis, los celulares, las tablets. Sí. Pero en el caso de los adultos, que sabemos que, como mencionaste, doctora, tenés pacientes que son ya adultos, sí, señores, señoras, jóvenes. ¿Cuál es la distancia apropiada para poder utilizar este aparatito que tenemos acá? Que, bueno, necesariamente hay veces que utilizamos por el trabajo, exacto, por otras cuestiones. ¿Cuál es la medida? Así es justamente es lo que iba a comentar. Resulta que también el problema del celular no es solamente de los niños por la fragilidad todavía muscular que tienen los niñitos, sino que los adultos que tienen como elemento de trabajo el celular. Yo tengo pacientes que me dicen, doctora, yo estoy todo el día, porque acá me llaman mis clientes, acá yo tengo que responder, acá yo tengo que mandar. Otras personas están trabajando con la computadora, pero permanentemente. El 80% de las personas adultas trabajan con... Y es una cosa, es una patología forzada, vamos a llamarla eso, porque sí o sí les producen ojo seco, les produce cansancio, les producen fatiga muscular. O sea, de repente cuando me dicen los pacientes, ¿por qué tengo sueño a las 3 de la tarde o a las 4? No, es hora de tener sueño. Y no es sueño, es cansancio, es fatiga del elevador. Este músculo, el párpado, tiene un músculo que se llama elevador del párpado, y ese músculo está cansado de estar ahí. Ustedes saben que en la computadora parpadeamos 30% menos. Normalmente cuando hablamos, gesticulamos, parpadeamos. Con la computadora y con el celular, los chicos parpadean 30% menos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no estoy parpadeando, no estoy humedeciendo mi ojo, porque con el parpadeo la glándula lagrimal emite las lágrimas para que el ojo se humedezca, para que el ojo se limpie, para que el ojo se barra, y eso no ocurre. Entonces terminamos con, a la tardecita, la gente termina su trabajo, están con el ojo rojo, cansado, les pica, tienen picor, tienen todas las sintomatologías. Llegan a la noche y están reventados, ya no pueden mirar ni la tele. Y sí, de repente es como que uno lagrimea, doctora, pero en realidad, cuando pasa eso, ¿qué ocurre? Porque la gente dice, ay, tengo sueño, cosas así. ¿Qué pasa cuando el ojo nos lagrimea, por ejemplo? Y porque estás haciendo un esfuerzo grandioso, le estás forzando a tu glándula. Lo ideal sería de que no lleguen a ese esfuerzo. Por eso yo les recomiendo que usen a las personas adultas las lágrimas artificiales. Es un elemento valioso porque se ponen a la media mañana, se ponen a la tarde, a veces inclusive a la noche, porque hay personas que trabajan con computadora permanentemente y con el celular. Yo no te puedo decir, lastimosamente no te puedo decir que hay una distancia mágica en la que si vos miras allí no te va a cansar, cualquiera sea la distancia. Ahora, cuanto más cerca está, es peor el cansancio, es peor. Totalmente. Y en el sentido de las personas que utilizamos lentes de contacto, doctora, por ejemplo, ¿cada cuánto debemos aplicarnos una lágrima? Porque, bueno, en realidad estamos metiendo un cuerpo extraño en el ojo y necesita más humectación, ¿no es cierto? Es cierto. Con las lentes de contacto son utilísimas y son valiosísimas, sobre todo para la gente que están trabajando todo el día con sus ojos, para los deportistas, para todo. Pero hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones. En primer lugar, yo siempre les prohíbo, por más que vengan industrialmente, comercialmente, vengan lentes de contacto que dicen pueden dormir, pueden usarlo, es una lente de contacto de 15 días, de 30 días. Es posible que funcione, pero es posible y muy posible que no. Yo simplemente les grafico hacia los pacientes que me dicen, ¿y qué pasa, doctora, si uso? Y no sé, podés probar, pero lo único yo te digo, que todo el día estás con el ojo abierto, con la lente de contacto, que todo el polvo, todo el ambiente, la polución se te pega por las lentes de contacto, dormís con tu lente de contacto y te despertás con toda esa
Es peligroso, aparte nosotras que de repente nos maquillamos, sí o Sí. sí, entra el polvo, el maquillaje, la base, el Así corrector mismo, y es tal cual. complicado en ese sentido. Yo creo que para usar lentes de contacto hay que ser muy conscientes de que, en primer lugar, mi recomendación, probablemente otros colegas opinen diferente, pero yo en mi caso y con la experiencia que tengo en tantos años, creo que tuve solamente 3 urgencias de lentes de contacto, ¿verdad? Y fueron 2 de ellas casos de chicos, ya adolescentes que durmieron con sus lentes de contacto. Chicos alérgicos que durmieron, hacen una reacción alérgica como un cuerpo extraño y hicieron un edema total y la lente de contacto se hundió dentro de la córnea, ¿verdad? Entonces había que dormirle, anestesiarle para sacarle las lentes. Lo ideal es usar las lentes de contacto correctamente, ponerse a la mañana, tener el liquidito, sacarse a la noche, no dormir con lentes de contacto. Yo no recomiendo dormir con lentes de contacto. Es sacarse, controlar el líquido en el cual guardamos las lentes de contacto, porque eso también tiene que estar limpio, hay que cambiarlos cada 3 días, cada día de por medio, y si son lentes duras, las lentes tóricas, llevar a la óptica cada tanto, cada meses, y ellos hacen una higiene profunda de la lente de contacto, y te queda como nueva la lente de contacto. Las descartables no se puede hacer esa higiene, pero con que uno se saque y respete el tiempo. Si dice para un mes, usar un mes. Si dice para 3 meses, 3 meses. Pero no seguir usando por meses y meses una lente de contacto, ¿verdad? Totalmente. Entonces, doctora, recomendás, bueno, en realidad siempre ofrecen las anuales, que son las que sí corresponden a la limpieza, la óptica. Sí, Esas, sí. bueno, por un lado, pero por el otro lado, las descartables tienen un tiempo de vida límite. Tienen una vida útil que Exacto. hay que respetar. Sí, por todas las proteínas de repente que ocurren, que se pegan a nuestros lentes. Bueno, en realidad también tener en cuenta, por eso digo que siempre hay que visitar al profesional, porque hay veces que uno compra un líquido que no corresponde con el lente y pasa que se generan proteínas y bueno, eso llega a lastimar la córnea y tiene que haber, existe un raspado, por ejemplo. Así. Ya me pasó, doctora, por eso nomás ya te estoy contando. Te irrita el ojo, te irrita y la gente no sabe por qué me pica, les irrita, les raspa la córnea, o sea que también están los líquidos, porque hay líquidos y líquidos. Claro, todo corresponde con mismo. eso. Y en este sentido, bueno, doctora, la verdad que es sumamente apasionante. Si es por mí, 3, 4, 5 horas hablando de esto. Pero bueno, me encantaría que nos puedas dar también algunas recomendaciones en general. Por ejemplo, cada cuánto debemos hacer un chequeo de nuestra vista, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta, y también los papis a la hora de controlar a los chicos para, de repente, ven que no tienen un rendimiento en el colegio. Exacto. Y esa es una cuestión también, doctora. Exacto. Gracias a Dios, hoy en día muchísimos de los colegios en Paraguay exigen un certificado de vista y oído, ¿verdad? Entonces yo recibo muchísimos niños que van a hacer el preescolar o el primer grado y es utilísimo y es importantísimo la cantidad de sorpresas que se llevan los padres, ¿verdad? Que de repente, pero nunca me dijiste, porque de repente el niño, cuando le estoy tomando la visión, dice, sí, pero yo hace rato que no veo con este ojo y con este, ¿y por qué no me dijiste? Sorpresa para los padres, ¿verdad? Así que es importante, porque no solamente a veces los papás se conforman porque dicen, no, mi hijo ve bien, él mira el cartel que está allá lejos, él mira el avión que vaya, pero no es la forma correcta de tomar la visión, ¿verdad? Así que yo les recomiendo, y sobre todo, papás y mamás que usan lentes, ya sea por el motivo que sea, lleven a sus hijos a control, aunque el pediatra no les diga, ya no más, cuanto más chicos. Y por supuesto los niños prematuros, los de bajo peso, los que estuvieron en incubadora, inmediatamente, apenas salgan de su internación hay que hacerle su control, ¿verdad? Y después los controles periódicos. Generalmente yo les controlo al recién nacido, si está todo bien, les veo a los 6 meses, al año. Lo ideal es un control seguido hasta los 3 años. ¿Por qué? Porque a los 3 años el niño ya tiene su agudeza visual de lejos y ya podemos tomarle la visión y le controlamos y vemos, este chico tiene buena visión y ya podemos controlar un poquito más espaciadamente, ¿verdad? Pero sí o sí, antes del año escolar, un control anual y si es posible, uno a mitad de año para mí es ideal en vacaciones de invierno.
Los adultos que ya se pueden chequear, porque los adultos, yo a mis pacientes les enseño cómo chequearse. Entonces, si hay algún problema antes, pero si no, un control anual es muy importante. Y para las personas como nosotros que utilizamos lentes aéreas y lentes de contacto y que, bueno, va variando un poquitito la agudeza, las correcciones, cada cuánto nosotros tenemos que hacer cita contigo, doctora, para controlar si, bueno, este año ya me hice mi control, me chequeaste, cada cuánto tengo que ir para poder, obviamente, coordinar el tema de cómo está mi aumento. Cómo está tu aumento y también cómo está tu musculatura, porque no solamente, no todo lo que duele en el ojo, no todo lo que no se ve bien con el ojo, no todo depende exclusivamente de una visión. La gente cuando se va a veces dice, ay, no estoy viendo bien, no sé, veo borroso, yo creo que mi lente ya no me anda. Y no depende solamente del lente los problemas visuales, también depende de la musculatura, de la motricidad. De repente vos te vas con un anteojo que es nueva, una corrección de 2, 3 meses o 6 meses, y de repente solamente estás trabajando demasiado con tu computadora, con tu celular, y haces una pequeña foria. Nosotros llamamos foria a los desvíos que son intermitentes por cansancio, sin llegar a ser estrabismo, porque en el estrabismo ya hablamos de desvíos permanentes, ¿verdad? Cuando hablamos de foria es un desvío que de repente me dicen, estoy mirando y de repente se me desvía, siento que se me desvía. Y eso amerita un control antes del año, ¿verdad? Porque tiene tratamiento. Los ejercicios ortóticos mejoran notablemente la agudeza visual en aquellos casos de pacientes que usan sus lentes. O lo mismo, yo recomiendo que las personas que usan lentes de contacto siempre usen también sus lentes aéreas, por lo menos 2 a 3 horas antes de dormir. Entonces llegan a casa, se sacan sus lentes de contacto, se ponen unas lágrimas y se ponen las lentes aéreas, de modo que la córnea se oxigene, porque es la única forma en que la córnea se oxigena. Claro, porque cuando vemos la esclera, que es el lobito blanco, que ya lo vemos medio rosadito, Sí. es porque le falta aire. Así mismo, le falta oxígeno. Le Sí, falta oxígeno. Exactamente, así es. Totalmente, doctora. En este sentido, ¿alguna que otra recomendación más que quiera brindar a todos los papis y a todos nuestros televidentes que nos están observando en este momento? Sí, sobre todo que no le automediquen a los chicos. De repente un niño, unos padres le llevan a sus niños por una conjuntivitis, ¿verdad? El oftalmólogo pediatra le da el tratamiento, las indicaciones. A veces vienen a su control, fantástico, a veces ya no vienen cuando se curan. De repente el niño tiene una virosis, empieza con el ojo, con la congestión y los papás ya automáticamente le medican con la medicación anterior. Eso no está bien, porque de repente estamos usando antibióticos u otros medicamentos que tienen efectos colaterales, ¿verdad? Y estamos creando una resistencia al ojito de un niñito que más adelante puede necesitar y ya estamos creando resistencia. Así que no le automediquen a sus niños. Si ven un signo o un síntoma que les llama la atención, o el niño se tropieza, el niño se acerca a la tele, por favor, consulten. Es mejor consultar y que no tengan nada antes que vengan tarde con una ambliopía, con un ojo que estaba desviadito, que no se percataron y que después tengan que ir a cirugía, por ejemplo, por un estrabismo, por un microestrabismo, ¿verdad? Totalmente, doctora. En ese sentido, para las personas que quieran consultar contigo, que quieran llevarle a sus chicos, ¿cómo pueden contactar? Bueno, yo estoy en el centro oftalmológico, que les recomiendo para cualquier tipo de urgencia, porque es una clínica oftalmológica completa, con todos los servicios, con oftalmología en todas las especialidades, retina, estudios, oftalmopediatría, ¿verdad? Entonces, en el centro oftalmológico, a cualquier día, cualquier hora. Si no, yo estoy siempre, como mis pacientes adultos ya saben, toda mi vida estuve en la clínica Gatti, sobre Estados Unidos, casi Mariscal López. Siempre me van a encontrar ahí en el 5º piso. Y el teléfono es el 208, 162 o 164.
Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tarde, por enseñarnos y bueno, vamos a ser más conscientes a partir de ahora, luego de esta instrucción que nos hizo. Antes que nada, hay tanto que hablar acerca de la salud visual, seguramente vamos a requerir de su presencia próximamente para otros temas. Cuando gusten. Así que, doctora, me encantaría, sí. A nosotros también nos encantaría, así que de antemano le deseo una feliz Navidad. Igualmente. Próspero año nuevo y bueno, vamos a estar en contacto para poder seguir aprendiendo más de usted. Felices fiestas para todos. Gracias, Muchas doctora. gracias. Por favor. Estuvimos compartiendo con la doctora Cirila de Ruiz Díaz. Ella es oftalmóloga infantil, pediátrica, lo decimos, especialista en estrabismo, también en ortóptica, y bueno, ya saben cómo contactar con ella para cualquier tipo de consultas, y de esta forma nosotros establecemos un pequeño corte y a la vuelta, como siempre, recuperamos todo lo que tenga que ver con noticias económicas en el mundo financiero, así que luego de esta entrevista, pausita y retornamos.